Hola, soy Andrés. Pues resulta que hay una trilogía de libros, la trilogía de Helsinki, escrita por Minna Lindgren y que, aunque es una serie de libros muy divertidos en donde un grupo de damas de la tercera edad resuelven misterios que les suceden justamente en Helsinki, también son libros que nos permiten reflexionar mucho sobre la tercera edad y cómo necesitan ciertos tipos de apoyos. ¿Te interesa? Vamos a verlo. Hoy vamos a leer el primer capítulo de Tres abuelas y un cocinero muerto, que es el primer libro de la trilogía de Helsinki. La trilogía es muy divertida, pero como son libros que todavía están a la venta, yo me voy a atrever a leer solamente el primer capítulo, esperando que te guste mucho y que tú te sigas. Sea que lo decidas comprar o no, el puro primer capítulo es muy disfrutable. Vamos a leerlo. Cada mañana al despertarse, Siri Kettunen descubría que aún no se había muerto. Entonces se levantaba, se lavaba, se vestía y tomaba algo para desayunar. Iba despacio, pues lo que tenía de sobra era tiempo. Leía el periódico con detenimiento, escuchaba los programas matutinos de la radio y de ese modo sentía que seguía perteneciendo a este mundo. A eso de las 11 solía ir de paseo en tranvía, pero aquel día no tenía fuerzas. En la sala de recreo del Centro Residencial Geriátrico El Bosque del Crepúsculo, las brillantes lámparas de hospital creaban un ambiente semejante al de la consulta de un dentista. En los sofás dormitaba algún que otro anciano esperando la hora de la comida. El embajador, Annalisa e Irma jugaban a la canasta en el rincón, alrededor de una mesa de juego con un tapete de fieltro. El embajador estaba absorto en sus cartas. Annalisa comentaba las jugadas de los demás e Irma parecía aburrida con la parsimonia con la que avanzaba la partida. Entonces se percató de la presencia de Siri y sus ojos se iluminaron. ¡Kikiriki! Cantó en alto falsete y agitó el brazo formando un amplio arco como si fuera el jefe de circulación de una estación de tren. De joven, Irma Lannenleimu había dado clases de canto e incluso había llegado a interpretar el aria de Querubino, con acompañamiento de piano, en la matiné del conservatorio de la calle Rautatienkätu. Y como por aquel entonces también se evaluaban las ejecuciones de los estudiantes, un crítico había alabado su voz en el periódico calificándola de ágil y penetrante. Ese canto de gallo era la manera de Irma y de Siri de saludarse mutuamente. Siempre funcionaba, incluso cuando el bullicio era grande en la vorágine de la ciudad. ¿Sabes qué?, empezó Irma antes de que su amiga hubiera tenido tiempo siquiera de sentarse a la mesa. La señora de la Pamela, la que vive en la escalera C, al final no ha muerto, y eso que ya la habíamos llorado y todo. Irma se echó a reír. Su cuerpo rechoncho se sacudía, y el timbre de su voz volvía a resonar alto. Siempre llevaba un vestido, preferentemente de color azul oscuro, y en sus orejas lucía unos brillantes, incluso los días de diario, en el cuello un collar de perlas y en la mano izquierda 2 pulseras doradas. Cuando gesticulaba con viveza al hablar, las joyas tintineaban divertidas. La semana anterior, en el Bosque del Crepúsculo, habían izado la bandera a media asta, y al no ver a la señora de la Pamela en varios días, habían creído que había fallecido. Pero el día anterior se había presentado con su sombrero turquesa para jugar al bingo, igual que siempre. Había ido simplemente a que le colocaran una pieza de repuesto en el corazón y casi había muerto de un infarto. Eso puede significar incluso 10 años más de vida, dijo Irma. Pobrecilla. A Siri le entró la risa. Irma hacía que los logros médicos sonaran a alargamiento de condena, lo que en realidad era cierto. Para ser exactos, no se trata de una pieza de repuesto en el corazón. Annalisa empezó a corregir los errores o malentendidos con su habitual estilo práctico. Aquello era una especie de obsesión. Siri e Irma creían que se debía a que Annalisa había sido profesora de lengua. «He conseguido un 3 rojo», interrumpió el embajador, pero eso no consiguió detener a Annalisa. Angioplastia es un término sencillo y ampliamente utilizado para definir que una vena obstruida se mantiene abierta con ayuda de un dispositivo stent, es decir, de un tubo de malla de metal. Annalisa
Era una mujer alta, de voz oscura y audible. Sabía todo lo habido y por haber sobre la angioplastia, sobre los materiales de piezas de repuesto, la anestesia local y las operaciones endoscópicas, pero los demás no tenían ganas de concentrarse en su conferencia, aunque como profesora ella estaba acostumbrada a que le escucharan de mala gana los discursos. Una auténtica locura eso de ponerle piezas de repuesto a una persona de 90 años, opinó Siri. Los demás estaban de acuerdo. Chicas, ¿tienen pensado vivir hasta los 100? Preguntó el embajador y puso las cartas sobre la mesa para arreglarse la corbata. Siempre iba vestido con gran corrección. Camisa, corbata, batín marrón y pantalones de tela, lo que resultaba divertido, pues la mayoría de los hombres que andaban por el bosque del crepúsculo arrastraban los pies e iban ataviados con horrendos chándales. Los días importantes y los domingos el embajador se ponía un cuidado traje en cuyo cuello llevaba prendido un distintivo con una hoja de roble. Sobre eso uno no puede decidir, dijo Siri, porque eso era al menos lo que le parecía, aunque personalmente no quisiera vivir tanto. Si el muerto de la semana pasada no era la señora de la Pamela, ¿quién era entonces?, preguntó Irma. Era una persona muy curiosa, que recababa información con eficiencia sobre lo que ocurría en el bosque del crepúsculo, y ahora que su fidedigna noticia había resultado ser errónea, estaba un poco preocupada. Fue el cocinero, creo que se llamaba Tero, era un joven, contestó Annalisa, y puso sobre la mesa una breve canasta de 7. A Siri le empezó a zumbar la cabeza y notó la garganta seca. Miró fijamente a la antigua profesora. No podía creer que Tero hubiera muerto. Irma, sin embargo, parecía alegrarse con la noticia, que recordó haber oído y olvidado al mismo tiempo. ¡Exacto! Era eso. Siri, a ti te caía bien el muchacho. ¿Se llamaba Tero o Pasi? ¿Se dan cuenta de que los nombres que le ponen ahora a los jóvenes son breves como hachazos? Tero, Pasi, Deza, Tommy. Imagínate, y no te lo conté enseguida. Me enteré por la masajista, pero después de aquel machaque estaba tan agotada que me tomé el whiskycito por la noche y me metí en la cama. El médico me ha mandado que me lo tome para todo. Mira, quién sabe para qué. Annalisa, tengo 2 7 para ti. De repente, Siri se sintió triste. Echaba tanto de menos a Tero que le dolía el estómago. ¿Cómo era posible que un muchacho joven y sano falleciera, mientras que las personas de 94 años no se morían nunca? Había leído en el periódico que si se vivía hasta los 90 años, ya no se envejecía más. Era horrible. Eso significaba que las personas que, como ella, habían vivido más de la cuenta, llegaban tarde a la muerte. Primero se morían todos, los amigos y la pareja, y luego ya no se moría nadie. También 2 de sus hijos habían muerto, los chicos. El primero por el alcohol y el segundo de obesidad. De joven, el menor había sido guapo y practicaba muchos deportes, pero luego se puso enorme de tanto comer. No hacía más que trabajar. Iba en coche a todas partes, comía pizza y patatas fritas y fumaba. A eso lo llaman enfermedad de la prosperidad. La gente tenía un nivel de vida tan alto que a los 65 años les causaba la muerte. Pero el joven cocinero del bosque del crepúsculo tenía 35 años y no parecía enfermo. Al contrario, desprendía buen humor y vitalidad como corresponde a un chico joven y sano. Hombros anchos, brazos fuertes y buen color en el rostro. Así era Tero. Y cuando sonreía, en ambas mejillas se le formaban unos bonitos hoyuelos. Su amistad había comenzado con el puré de patatas. El comedor del bosque del crepúsculo solía ofrecer mejunje de patatas con demasiada frecuencia. Arroz, en cambio, no servían nunca. Se pensaba que como los ancianos no tienen dientes, el puré lo tragaban mejor, igual que la comida de los bebés. Los alimentos carecían de sal y era absurdo soñar con un filete de verdad. A Siri no le gustaba el puré, y Tero siempre le sacaba otra guarnición de debajo del mostrador, zanahorias, remolacha, y después de comer se sentaba a su mesa a tomar una tacita de café. Entonces Siri le preguntaba que si tenía novia, y él respondía que no necesitaba otra, porque la tenía ella. Solían coquetear un poco, era divertido. En el bosque del crepúsculo no se prodigaban mucho esa clase de charlas inocentes y alegres. Al parecer, la partida de cartas había terminado. El embajador le preguntó a Irma su edad. Annalisa le echó un vistazo a las nuevas tarifas de servicios del bosque del crepúsculo y carraspeó dando a entender que se preparaba para una nueva conferencia.
A nadie parecía importarle la muerte del joven cocinero. ¿92 años? Entonces ya no tienes carné de conducir, se asombró el embajador. Bienvenida a mi taxi, querida Irma. Tengo muchos cupones, de esos cupones para el taxi con los que no se puede hacer otra cosa que dar vueltas y vueltas. Pues claro que tengo carné de conducir, replicó enfadada Irma, a quien no le agradaban las proposiciones del embajador. Un antiguo compañero de clase es ginecólogo y cada vez que tenemos la reunión de antiguos alumnos nos hace un certificado médico para el carné. Pero mis hijos me quitaron el carné y así, por las buenas, le arrebataron a una persona adulta el derecho a moverse y desplazarse de un lado a otro. ¿Se acuerdan de mi cochecito rojo, verdad? Nadie más que Siri se acordaba. Iba con ella el día que Irma conducía en dirección contraria por la avenida Mannerheimintie y la policía las detuvo delante del Teatro Sueco. Según los hijos de Irma, aquello había sido suficiente motivo para devolver el pequeño automóvil rojo a la tienda. Incluso el embajador lo consideraba un castigo desmesurado. Conducir en dirección equivocada delante del Teatro Sueco no había sido un gran pecado, pues el lugar era un foco de confusión y obras y ni siquiera un auténtico habitante de Helsinki, como Irma Lanen-Leimu, con 10 generaciones de nacidos en Helsinki a sus espaldas, podía saber por dónde había que conducir según qué día. Pero así son las cosas, dijo Irma. A los viejos no les dejan decidir nada por ellos mismos. Los hijos y nietos de Irma, que eran muchos, y a los que ella llamaba amorcitos, habían vendido su piso en el barrio de Toolo y la habían metido en un apartamento en la residencia sin consultarle nada. Era lo mejor para ella, le habían dicho los amorcitos, porque en un geriátrico estaba segura, y con todo lo que tenían que hacer en el trabajo, no necesitaban preocuparse de si Irma se había acordado de levantarse y tomar su medicina o andaba por la ciudad en camisón. Y encima me han instalado unas cámaras de vigilancia para poder ver en el ordenador lo que hago en cualquier momento, como si yo fuera un animal de zoológico. Antes de irme a dormir, les enseño el trasero a esas cámaras. El embajador estaba sentado con los hombros caídos y observaba cabizbajo el fieltro desgastado de la mesa de juego. Al menos tú tienes algún pariente que se molesta en vigilarte y alguien a quien enseñarle el trasero. No te preocupes, que aquí en el bosque del crepúsculo también nos vigilan a los que estamos solos, le consoló Annalisa. Los enfermeros vienen a fisgar a nuestras casas de vez en cuando y hasta entran con su propia llave. Cierto, el otro día un hombre se presentó a las 7 de la mañana en mi casa, mientras yo estaba repatingada en cama en cueros, exclamó Irma. ¿De veras? Se alegró el embajador y agarró el mazo de cartas con intención de comenzar una nueva partida. Andaba buscando mi testamento, sin duda. Doden, Doden, Doden. A Siri le hacía gracia cuando Irma decía Doden, 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 en tono fatídico, tornando su timbre más profundo. Irma empleaba muchas palabras propias y trasnochadas frases hechas con las que machacaba la tosa, pero a Siri le gustaba, especialmente cuando daba en el clavo, colocando sus expresiones en el lugar correcto. Entonces Annalisa comenzó a repetir la historia de su espejito de mano de plata desaparecido. Estaba segura de que se lo habían robado, al igual que el bonito tapiz del embajador, mientras se encontraba en el grupo de memoria, en la clase de gimnasia con sillas o en un concierto con un trío de acordeones. Siri no asistía a ese tipo de eventos, especialmente a los conciertos de acordeón, aunque en la residencia los organizaban todas las semanas. ¿Por qué a las personas mayores siempre les tocaban el acordeón? ¿Es que ya nadie sabía hacer música con un instrumento en condiciones? En el bosque del crepúsculo había, sin ningún problema, 3 pianos. En los pasillos se acumulaban muchos objetos inútiles, porque los habitantes estiraban la pata y nadie se presentaba a recoger sus posesiones. Pianos, libros, conjuntos de mesas y sillas no le servían a nadie y los esparcían por todas partes para crear un ambiente hogareño, aunque no pegaban ni con cola con el entorno, pues el bosque del crepúsculo era un edificio moderno con habitaciones de techos bajos y paredes hechas de finas placas de cartón yeso. ¿Quién habría dejado aquella mesa de juego de caoba, el viejo mueble abandonado sobre el que jugaban cada día? Eso está hecho con segundas, afirmó Annalisa. Si se abandona una mesa Art Nouveau, un par de pianos y 6 metros de enciclopedias en el pasillo, nadie se cree que anden robándole sus posesiones a los residentes, aunque naturalmente, claro que lo hacen. También es un robo que nos cobren por cualquier cosa, sin que siquiera veamos pasar el dinero de una cuenta a otra, dijo Irma. Por cierto que mis amorcitos se ocupan de mis asuntos financieros.
Como ahora los bancos se han pasado a las computadoras, domiciliación de pagos. Ahora lo veo. ¿Qué quieres decir con que lo ves? ¿No es un término del bridge?, preguntó Annalisa con aspecto indignado. ¿Es que ustedes saben jugar al bridge?, se animó el embajador. Quiero decir que recordé esta palabra. ¿Acaso no llaman domiciliación de pagos a esa manera de sacarnos el dinero? Irma no confiaba en su memoria. Si para su sorpresa recordaba alguna cosa que creía haber olvidado, a lo ocurrido le llamaba ver o pálpito extraño. Un pálpito extraño me decía que mi boina estaba encima de la tele, podía decir, lo que irritaba enormemente a Annalisa. Pero Irma tenía razón. En la residencia geriátrica El Bosque del Crepúsculo, el dinero pasaba de las cuentas bancarias de los ancianos a distintas firmas de atención o a servicios sin que nadie se percatara de nada. El simple alquiler de un pequeño apartamento costaba 1.000 euros al mes y además existían distintas comisiones de servicios y otros gastos. A veces los precios eran unos, otras otros, y se basaban en que los residentes no comprendían el valor del dinero. Algunos seguían hablando en marcos, pero es que se referían a los marcos que estuvieron en circulación antes de 1963. Llevados por su mala conciencia, los parientes no se atrevían a cuestionar los precios y se convencían de que cuanto más costara la atención, mejor habría de ser. Bajar los pantalones, 14 euros. Subir pantalones, 16 euros, leyó Annalisa en la lista de precios del Bosque del Crepúsculo. Hacer tus necesidades se está convirtiendo en un lujo. 30 euros. Tócate los pies, pero si esos son 180 de los antiguos marcos, calculó Irma velozmente. Unos pañales son más baratos, dijo Siri, aunque no sabía lo que costaban los pañales ni dónde los vendían. Al parecer, en países como España se podrían comprar en un supermercado normal. En el Bosque del Crepúsculo vivían unos cuantos emigrantes retornados que en su época se habían mudado a España a pasar la jubilación bajo el sol, y ahora que les aquejaban los escapes de orina, las cataratas y los achaques de cadera, buscaban rápido la seguridad de las residencias finlandesas. La nueva pareja de la escalera A era una de esas. Hacían tanto ruido cuando practicaban sexo vespertino que los vecinos se habían visto obligados a quejarse. También parecían muy ahorradores, pues habían traído consigo toneladas de pañales baratos del supermercado. Irma sabía que tenían el balcón atestado de cajas de pañales. ¡Y eso es horrorosamente feo! ¿Se pueden imaginar que ni siquiera los geranios caben con todo aquello ahí?, exclamó Irma. Su hija le había pedido por medio de la Confederación para el Bienestar de los Ancianos pañales de los que daba el gobierno para el resto de sus días, pero Irma los devolvía todos porque no disponía de espacio para almacenarlos. En el balcón prefería cultivar flores. Me parece que la mujer se llama Margit. ¿Es posible? Y me suena a que el marido se llama Eino. ¿Eino y Margit? ¿Qué les dicen sus pálpitos? Los demás no acababan de ponerse de acuerdo sobre el nombre de la nueva pareja. ¿Por qué subir los pantalones es más caro que bajarlos?, preguntó Annalisa, intentando que la conversación volviera a su cauce, como si actuara de presidenta de aquella sesión de brainstorming. ¿Sería más barata una falda?, planteó el embajador. ¡Es por la fuerza de gravedad!, gritó Reino, regente de imprenta, que se acercaba a ellos desde la máquina expendedora de agua. Era un hombre de mirada ávida que siempre se refería a Siri como la chica más guapa del Bosque del Crepúsculo. Irma afirmaba que incluso había tratado de besarla en el ascensor, pero ahora decía tonterías sobre cualquier cosa. Empujando el andador con sus zapatillas de hospital y pantalones de chándal suelto, Reino se deslizaba a prodigiosa velocidad hacia ellos. Del cuello le colgaba un babero, aunque no era la hora de comer. ¿No se deberá el cinturón?, propuso Siri, disponiéndose a marcharse. Es más difícil abotonar el pantalón y abrochar el cinturón que al revés. Quiero decir, si se lleva ropa formal. Metió sus cosas en el bolso de mano, las gafas, el pañuelo y las pastillas, e Irma la imitó. Les desagradaba que el regente de imprenta fuera tan desaseado, con la barba siempre mal afeitada, mugre entre los dientes y las orejas, y las cejas como un matorral lleno de pinchos. En mi opinión es más fácil desabrochar los botones de la camisa de las mujeres y las presillas del sujetador que abrocharlos, y eso también se debe a la fuerza de gravedad, explicó el recién llegado. Tonterías, Reino, replicó Annalisa con frialdad. ¿Cuándo le has abrochado tú los corchetes a una mujer? Pues no lo he hecho, pero ya es hora. ¿Vienes a mi piso? Primero nos montamos un ratito en el ascensor.
Aquello fue suficiente también para Annalisa, que suspiró seria y anunció que se marchaba al auditorio a escuchar la charla Alimentación versátil para incrementar la capacidad de movimiento de las personas mayores. El embajador se entusiasmó con la idea y anunció que acompañaría a Annalisa. Se levantó, le acercó el andador a la silla y le ofreció su brazo como el mejor de los acompañantes a un baile. Irma le guiñó el ojo a Siri y ambas se subieron juntas al ascensor. Reino se quedó solo en la mesa de juego preguntándose sorprendido a dónde iban los demás y por qué llevaba un babero en el cuello. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Oiga, señorita, ayúdeme! Llamaba en vano a las auxiliares que no tenían tiempo de correr a ver qué le pasaba a un hombre sano. Trató de quitarse él mismo el babero. Era complicado. El nudo estaba apretado y detrás del cuello. Cuanto más jalaba, más se apretaba el nudo. Se levantó y se arrancó el babero a la fuerza. Juró malhumorado y arrojó la tela hecha un gurruño al suelo. Luego se desplomó sobre un sofá del salón con la esperanza de que delante de él apareciera a entretenerlo Siri Ketunen o alguna de las reinas del bosque del crepúsculo, y se quedó dormido. Este fue el primer capítulo de Tres abuelas y un cocinero muerto, que es el primer libro de la trilogía de Helsinki. Ya te habrás dado cuenta de cuál es el ritmo de este libro, te habrás dado cuenta de que dentro de las historias interesantes y divertidas que van sucediendo, también hay algo de denuncia, hablando de las necesidades de los adultos mayores que no siempre son cubiertas de la mejor manera. Son 3 libros muy buenos, te los recomiendo mucho, ojalá te gusten. Y por cierto, las palabras que pronuncia Irma cuando dice Doden, 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 significa en sueco muerte, muerte, muerte. Y lo dice a cada rato para subrayar las frases que está diciendo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a la manita feliz, clic en suscribirte, tus comentarios y nos leemos mañana.